Muy buenas tardes, audiencia de la televisión Azonga. Es una tarde de más en el programa Guía del Ciudadano. En esta tarde hablaremos sobre una de las religiones animistas activas en la República de Guinea Ecuatorial, porque en un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos útiles de uso cotidiano o bien aquellos reservados a ocasiones especiales como cualquier elemento del mundo natural, en este caso montañas, río, el cielo, la tierra, determinados lugares característicos, rocas, plantas, animales, árboles, etc., están dotados de alma o conciencia propia, si bien dentro de esta concepción cabrían múltiples variantes del fenómeno como la creencia en seres espirituales, incluidas las almas humanas. En la práctica la definición se extiende a que seres sobrenaturales personificados, dotados de la razón, inteligencia y voluntad, habitan los objetos inanimados y gobiernan su existencia. Esto se puede expresar simplemente como que todo está vivo, es consciente o tiene un alma. En Guinea Ecuatorial, el animismo se concentraba antes del golpe de libertad en su versión más compleja y totalmente acabada, siendo así que incluye el concepto de mengangue o fuerza vital de los espirituales que conectan a todos los seres animados, así como la creencia en una relación estrecha entre las almas de los vivos y los muertos. En otros lugares, el animismo es en cambio la creencia en que los objetos como animales, herramientas y fenómenos naturales son o poseen expresiones de vida inteligente. El menganga goza de una gran popularidad en la actualidad en diversas regiones de este país, ya que creencias en la existencia del alma es algo que se presenta en las más disímiles culturas a lo largo de la historia de la República de Guinea Ecuatorial. Dentro de este contexto, en esta tarde, como lo decía en el enunciado, hablaremos sobre menganga como un tema bastante extenso e indudablemente con un grado de personalización cultural alta, porque desde el 3 de agosto del 1979 se ha relacionado el menganga para extraer de explicar lo que hay más allá de la muerte, lo intangible existente o sencillamente las cosas que son para la mayoría inexplicables, es decir, una forma de pensamiento que vincula al ser humano con las cosas que lo rodean. Este es un trabajo de investigación científica hecha en la República de Guinea Ecuatorial sobre el menganga. Pero poco sé del mundo sobrenatural. En todo caso, aproximarse al ocultismo y a las prácticas de las religiones animistas siempre despierta curiosidades. ¿De dónde vienen estas historias sobre el más allá? Voy a iniciar un viaje sobre las entrañas de la bestia que no tiene cuerpo. En este reportaje, iré en el infierno para descubrir la verdad sobre Mbiri. Dicen que el Mbiri es siempre un familiar y que siempre nos acompaña. Cada cultura a través de los tiempos ha tenido espíritus malignos que espantan al mundo, pero hoy es diferente sin duda. Hace un par de años vi en la República de Benín que el exorcismo y las prácticas del vudú y menganga aún tenían lugar en África. Lo que van a ver parece algo único, una grabación verídica y no simplemente recreación. Observen ahora cómo pisó con pies firmes en este país las prácticas de menganga. Pocos años después de la partida de los colonizadores españoles, se inicia el tráfico de los guineanos con una forma de vida muy diferente. Durante algo más de 11 años, los coches de servicio público, Aguagua, no dejaron de realizar sus transportes clandestinos. Cargados de mercancía humana, miles de personas fueron capturados en el interior de la región continental y transportados en la parte insular del país. A finales del año 1965, solo en la ciudad de Malabo había más población pero esclavos para el tema de la producción de cacao y café.
A partir de los años 1963, este país empieza a ser un territorio donde trabajaban más los expatriados nigerianos y con esto Guinea se convirtió en uno de los países más productores de cacao y café, también en uno de los lugares más esclavos en África Central. Hoy podemos conseguir algunas imágenes de cómo trabajaban para la producción de cacao y otras figuras de Manganga, aunque sin un museo donde conservaban su material. Enormes cruces como uno de sus signos más utilizados, con unas casas más de 15 metros de longitud y 5 de ancho para sus ritos. Las condiciones de vida de los guineanos cautivos en este tiempo eran muy crueles, según testifican ellos mismos. Después de sufrir cierta privacidad de sus ritos, llegaban en una situación peligrosa con los enfermos. Las familias eran separadas y sus miembros perdidos a diferentes colonos de este régimen dictatorial. Padres e hijo nunca volvieron a encontrarse. Los responsables emplearon duros castigos a los que no se entregaban en su trabajo y los huidos se les sometía a tormentas ejemplares que llegaron a causarles incluso la muerte. La ciudad de Kogo, aunque carecía de una estructura de una cabecera distrital, era el punto donde desembarcaban las mercancías exportadas de la hermana República de Gabón. Hoy es una de las ciudades más bellas de Guinea Ecuatorial. Sus casas nos recuerdan del pasado opulento de los colonos españoles que dirigían las plantaciones de palmas en estos territorios. Las dificultades para calcular la vida de los guineanos era cada vez más difícil. Los negros que los colonizadores llamaron marones se escondían en las montañas y se organizaban en grupos rebeldes muy numerosos. Los rumores sobre el régimen de Obiangema Mbasoa dio nuevas fuerzas a los implicados en esta región. Nzalan Mangan organizó una gran ceremonia aquella noche. Se sacrificaron un par de gallinas y los afectados bañaron su sangre. La existencia de Manganga en este país había comenzado. La consigna era clara: construir templos, celebrar ritos abiertamente y curar enfermos. Se les acusaron que tenían un pacto directo con el diablo, pero la noche era en Mbiri. Los que perdieron sus vidas en el tiempo de Macías por temas de Manganga, aunque pusieron ellos una rebelión contra el gobierno que duró unos 3 años, exiliándose de esta manera en Gabón, hasta que el 3 de agosto del 1979 se produjo lo que es el golpe de libertad. 6 meses después, el presidente Obiangema Mbasoa reproclama en el país la libertad de culto. La mayoría construyeron templos, esta construcción colosal, para defenderse de este régimen pasado que duró unos 11 años de miseria. Aunque actualmente sus paisajes chocan con las ideas de sus representantes que se deben tener de este país, en este lugar donde Nzalan Mangan trabaja, los bosques son todos frondosos y llenos de vida. Ono bo bi man dimana se so no bo ano na za pang ano mana ba mai sini tan se dimana bo man din zana edi be se ye bore no mo bi e yo na nan wa ku mora kwin onyo bo man din zan mo wa ya bum da yin ya bara kwin eni ye jomadi Abuele, le na ne le voin. Ha? E yo kon, e ma no wo dugulu nu. No to gravedad no wa yeso wu. Ma nyon e lady. E lady de ba lo na abuele. Ma avu odon lo, amuna e yo mba bi wo kon, ba nyon memoria. Nlo wo ba kese na wo ya nem. Amuna nyemba tira wo nem ya lo. Enyi wo wuva. Eledi yenya na ginimbe le nya ginimbe amuna yo mama no ka to na to bosi ngo yo ginimbe mama ginimbe wa amuna mbora andem anele na e yo sisi mu no ka to bosi ani be nyon eledi ne be vuo na sisi mo to bosi na ozogbo nkukwu nenem bi nyon aginimbe ten.
Eladi ano bogbe amuna bwana ngomura za kwanenem majame eladi nenemo bogbe nya bogbe eladi edina vadi eladi ra sendo fe kwan karo kwan obere ye damden karo kwan obere ye damden eladi ra sendo fe kwan okuwele diku ekugudi eyo manyongdo mavede manjim monyudo man ga wo mi sonbum so mi temi sirban ele di voevo ngombo bavensu ne bavensu nsute mama kumuno koryo nyuwa mbi andi mama na fi bi bab odumie be manjim monyuyi nsu mana koronyu do muraza okuwe ndazam monyoba babe manjim babe mbuan babe mbap okuwe we man amuna sen do fa kwan mbo nyimbo dile bi sise bia bela na bio bia bela ni bi letuwa ya ko nyo ele afan bi man mi na de manjim bi nyu mi na da nyu bi lebi te bi be sen mi na sen amuni e poder zama eni bi le ye lwa amune lwa dawu ele dawu man morbi nam enyawu amune bi lwa ebibi na nyamora lorbie bi le ebe febi na nyamoro amunu mfowi ewo na bian hospital na ba jono mora kwan paludismo bia sia na jumefo ni ne bi bele biro ni ne bia ka kujom ni ne bia bwaje ya sia ni bi le ya bi lwa ebi bia bwa bi esen bi ne bi se bi na eni yak be yum karele yele ebre biya jiri aden kon ebrele den macha mabrele den minkinda mi brele den osang obrele den tension ebrele den hepatitis B ebrele den de mabojo na makarenam. En medio de este bosque, una pareja se hizo construir un templo para sus ritos a imagen de su religión. El excéntrico rey termina con su vida preparándose una barra de oro con su revólver de madera. Hace reprimir a sus súbditos que van forzando el suicidio. Una sencilla estampa une a otros participantes de la patria en lo alto de una loma cerca del Cabo Guineano. En este tiempo de lucha, pese a las autoridades de la Primera República y a la represión de las iglesias católicas y evangélicas, el fenómeno de Menganga había nacido. Las divinidades africanas que viajaron en las mentes de los colonizadores y los héroes del gobierno de aquel entonces se habían conjugado con la doctrina católica de los colones, pero una nueva religión había nacido en Guinea Ecuatorial. Con las banderas que representan las diferentes tribus de los antepasados, los monasterios de Menganga se encuentran diseminados por todo el país. Suelen estar en los lugares un poco alejados del resto de la población que huyan de las plantaciones naturales. El Menganga es una religión ligada íntimamente a la naturaleza. Muchas de las deidades moran en ríos, valles, selvas tropicales y montañas. Hoy muchos escenarios naturales que son verdaderos santuarios originarios. Los devotos se retiran en estos lugares para meditar y encontrarse con su mbiri o sus espíritus familiares y con las principales fuerzas del universo, observatorios espirituales que facilitan la comunicación con el más allá del mundo eclesiástico. El Menganga condiciona y preside la dinámica social de algunos pueblos de este país. Siempre está presente en este mundo donde todo lo que sucede, sea bueno o malo, es atribuida a la acción directa de los espíritus.
Guántoma es un destino de peregrinaje. Hasta aquí llegan practicantes de los lugares más alejados del país para realizar ceremonias de Mbiri y suscitar su valor. La Madre Tierra, la diosa del amor que identifica en el sincretismo con la Virgen María, según ellos. ¿Qué provoca algo como esto? Es lo que intentaremos establecer e iniciar mi búsqueda de esta respuesta, yendo directamente al corazón de estas prácticas del ocultismo. A la sombra de los árboles sagrados, los grupos se van turnando para realizar sus ceremonias. Mayormente muestran que, a concordancia de sus voluntades y esfuerzos, en este sentido, la unión está vinculada a la solidaridad. Ofrecen bebida de su cultura cubierta principalmente, compartiendo el mismo vaso mientras que esperan que el Padre se presente y que posee el cuerpo de alguien, como en este caso estos. Practican la seducción sin distinción de sexo. La forma que entra en el cuerpo de un hombre hace lo mismo en el cuerpo de una mujer, pero todos le reconocen con sus movimientos sencillos. Cada practicante reconoce su posición y con diferentes cintilares. Su tradición sin tráfico sería la Virgen de la Alta Gracia, la Negra y a veces Santa Filomena, identificada en Menganga como una sirena que viene del mar del agua dulce. Otros participantes sufren severas trances. La gente les auxilia y les respeta, puesto que en estos momentos sus almas no residen en ellos. Son los espíritus los que han tomado sus cuerpos para expresar sus deseos. Mientras duran las posesiones, son frecuentes las exhibiciones que demuestran la protección que les confiere los brujos de definida que mora en ellos. Cada grupo de los practicantes tiene unos colores diferentes. Para este grupo sobresale el color blanco, por eso para invocarlos utilizan mayormente pañuelos de color blanco y muy pocos con diferentes colores. El polvo de caolín o de talco blanco también les sirve para atraer determinadas deidades para identificarles. Aquí, el Mbiri convive con las iglesias. Los devotos alternan sus prácticas sin ninguna inconveniencia. Desde antaño, cuando el gobierno de Macías prohibía sus más cultos, algunos guineanos se veían obligados a adorar a sus dioses arrodillados frente a la iconografía católica. Así surgió el sincretismo de la mayoría de los Mbiri en Menganga. Tienen correspondencia con divinidades y tantos cristianos. Según los curanderos, la mayoría sufren posesiones durante muchos años y muy pocas veces consiguen ayuda en otros campos como el de la sanidad y en de las iglesias. Mbiri ane mamzam. Mamzam wa yamna binga kbe shar mbiri. Apor na binga bunina ngoma na yamna bia bombiri. Ana evina te bia. Mbiri ane mamzam. En la mayoría de las veces piensan que la práctica de Menganga se perdió durante el régimen del presidente Macías. Esta historia reconsidérenlo, pero algunos curanderos vienen efectuando miles de exorcismos durante aquellos 50 años. Cada uno es una batalla por el cuerpo y el alma de una persona invadida por los espíritus. Desde el 3 de agosto del 1979, en Guinea Ecuatorial, se renovó y se reconoció la labor de los curanderos y aumentando notablemente su legión de curanderos tradicionales. ¿Sabéis lo que muchos de nosotros ignoramos?
Voy a ver a la curandera Zalangamangang y otra gente más de los que llevan tiempo con este servicio. Supuestamente son gentes con mayor experiencia y si los hay que saben combatir el mal entre los demonios, son ellos. Borba via bia fam borba fam bia ne amuni bia longlo avare menango bo bine tama jona zane men bia bar forosha e man zam ya vaza bia koro yo man zamanga za bia koro emba ba ekot yo man zamanga za bia koro emba bele prado vajamde ango wula mi kura ya yo ngor den bia bia wulo fami kura mite ne bia kba ngoma biang boy mam zam eno amuna ma chorana ajen ma men manga yen amuna yo manga jowosi ambiri me jowosi na mabangwan ovo jowosi na enan wam akwane nem abetania emwan nya wam mabari yamwan va nya abara akwane nem andi zam endom zam ene mosu papi akwane nem ni fang ya bara akwane nem anama men ma mango sumu fon kwana nem anama nga ko jowosi nya ma atira jowosi ndende yo mo jowo ndende mo rango kuru manga ndende ala karba yo anama nga kayana babara e jomra va bia mi ku kwana mi nem mama vena bunina bia kwana mi nem na mboro nya abwa bia do ngal sisim zam e wo abwa bia na bi korobot bia bia nga yibu mama te amuna bi mbe bi so ne bia jona bia kandizam bi amuna bi mbe min jiman bia gayam e jambe bo yo ma ke ajo bosi anama nga jo bosi mbiri anama men manga yo no kuiso sengele bot de ra to banani ni na bambora na fum kenya no to banani kada manga yema nanga bi ni bi ban mama nga na bunne ni na da e di bi na yo ngoboro zama e jam den e de fe bo amuna nga jona liga ni me bo jam di amuna bi ya ya vu e mama na va mano mbo mi sam masaka be ngoro wando mbo telera amuna masakara ne mwana zam e mwana zam nga wurosi anga da motuwa anga barbi ko anga wurosi ka nyuma jim ka ji ka yen ba fam mama yen fam e yo me ka be na yen na abala mwana zam abere wando e de fo mama ka bere wando masaro bo ananga ba bi angeman ne bi nyon bi lo ye bi le e bi be sia na bia mi kura mi te e mi be ka ba fa ne te ni be ka kwa na bi senyumo be ka won bi le ye bi lo e de ba ben bia bene amuna nga ba ni bi bar bi ko ya ba prado nga ba kan bia bar bi ko ba ba se bia kan amuna ka su Kristo anga se bia ko resinyi ya mo resinyi asemnyi ya mo resinyi kan yi ba ngo so na nan asamana zam amuna mana zama so wulum jinin san e mana zama so wulana ya ko nya ni binga kayema secreto bi yema na enya na mana zam enya haza bia koro e de borba se bia tu na alang ma ko ba me kama nombo ke ba maja e yo maja mbiri kama kurubosi mo bo ma yelan taro wana job enyi be jang bia jang job e fo amuna maso jona me berajibu zam avara fo e de fo mo wula jona me sechen yibu amuna nga bana mate nga mate yibu ato vi ana na maso na nyi nyama na jona ate katolika abere yibu yo no babara amuna mbore zinga ni abere yibu gotu na fas bia longla na jam dane de be jam fa fataro wana jo mina dai mina eyom biro da amonyu ngo sadam no waji made kene ha me bele radio aval boro hospital bo bele ma parei bak ba bi boro nyu baban wonku baban wo mo bo baban woje be yemo no ordinateur wi wajo ya na okonosi okonoka eyom wo so ya ma grave daranda no zo akwan ma yemo no ko ngejenyi edu akwan sisi muzamu wajo modo ena fo babani ena fo amuna biya ko ba mam emorate
ngabo ambe mamur anu osu to bonyu ayo ayene na ngwe na mani abun na azia korobot monu ojo na morawu ejom da wude no son system wawu. Escuchamos lo que los representantes de Manganga tienen que decir. Vamos a la otra parte y visitaremos un lugar muy caluroso. Mi búsqueda de Manganga me ha traído hasta aquí, aunque casi nada ahora. En una época hubo grandes urbes de religiones. Varios demonios podían ser nuestros dioses. Bueno, esto parece muy impresionante. Este lugar lleva tiempo y alguien que conoce su historia me espera ahí. Tenemos información de ciertos nombres de Mbiri. ¿Quiénes son esa gente? Anbi warena biaza manoboreni. Ha? Amuna ngokoba ya minkana. Jesucristo ngokoba ya minkana. Tuani ya nere bem lo. Ngokoba titera. Nyina sian abuan kanumbo. Nyina abuan kanite benya borba don. Oro tabek be yubi wola vale. Be ben be yubi bi wora. Fetamda bi oben bek be yuma manda ya nkombo. Avada yili. Según cuenta esa gente, este fantasma aún opera en nuestras ruinas. Un dios de fertilidad venerado en este lugar y traen muchas cosas en nuestras vidas y seguramente ahí vienen nuestras ideas del Manganga. Estos pueden quizás ser algo pícaro, pero ¿cómo llegan a utilizar nuestras vidas? Con tantos demonios para elegir, creo que buscaremos alguna información sobre Mbiri, suponiendo que los demonios son reales. Desconocemos totalmente el aspecto de Mbiri. El signo de la cruz les identifica y anuncia que ahí residen. Unas habitaciones donde viven los espíritus, algunos les revelan en un sueño cómo deberían pintar su patio para favorecer el encuentro con los espíritus que conviven con ellos. Yo le pedí a un pastor compararnos con otros espíritus y resultó ser algo muy impactante. El drama que vamos a reproducir emplea las mismas palabras utilizadas al momento de los hechos. La filosofía de Manganga está íntimamente ligada a la naturaleza, por su carácter ecologista. Nadie se atreve a talar los árboles donde moran sus espíritus como sus protectores. Por todo el país podemos encontrar sus templos que se han creado en torno a sus fines. Un gran mapa consagrado como llama Elohim preside en ellos muchos servicios de protección. Este poder les viene dado por la creencia de que pueden proteger a las personas y sus bienes. Desgraciadamente, algunas empresas madereras talaron algunos. Los trabajos son comunes, así como los productos que se obtienen de ellos. Cada padre espiritual está ungido de sus productos o sacerdote de Mbiri que se llama Nima o Kambo. Sea mujer o hombre, asistido por un consejo de anciana, sus habitantes suelen tener las mismas raíces de la religión. En el interior del templo se encuentra un altar que es presidida por sacerdote espiritual, una columna por el centro por el que desciende las fuerzas invocadas. Esta religión actúa como un elemento aglutinante que une y encaja el abanico de costumbres diferentes de los diversos grupos étnicos de Guinea Ecuatorial, de donde procede cada uno de estos, apuntalando una sociedad que debe su existencia a este culto religioso.
En los cementerios entre los muertos se realizan un gran número de ceremonias como la recogida de sus bastones. Ellos no tienen miedo en este lugar, por ejemplo. Es un gran honor para ellos cuando uno de los aspirantes alcanza a recuperar sus bastones en un cementerio. En la ley tradicional de Mbiri, la pena más triste no es la muerte, sino es la pérdida de la conversión de uno de sus componentes. Los Mbiri que hayan sentenciado designan un verdugo para soplar el polvo. Al poco tiempo muere aparentemente sin conocer la causa. Le dan un antídoto y le roban el alma. Obedecerá y trabajará solo y únicamente para el bien. En realidad, le someten en un estado cataléptico producido por el bord, principal componente de este acto, que no recibe suficiente sanguíneo y suele aparentar como muerto. Decentarán y el cráneo queda irreversiblemente dañado científicamente hablando. Según ellos, 3 días después, deben acostumbrar con sus ojos a la luz de sus ritos. Explican los fundamentos secretos de su trayectoria y su nuevo nombre de su religión. Terminada la indicación, tienen que celebrar un culto especial para el nuevo y dar de comer al nuevo espíritu. Para ello, sacrifican cabras y gallinas. Su sangre colmará en el apetito de los muertos, que ayudará a recorrer el camino. Recuerden que en Annobón y en el distrito de Aconibe fueron los pueblos donde no llegaron los esclavos a finales de los años 1967. Se calcula que había una población cerca de 9 millones que trabajaban como esclavos, aunque aquí también se desarrollaron religiones y cultos como el manganga y el vudú. Mujeres, hombres y niños practican actualmente este culto y van evolucionando cada vez más, pero de acuerdo con las escalas sociales más altas. Quizás todo lo que hemos visto no sea real, quizás los espíritus no existen. A veces nos resulta difícil creer en estas religiones, pero teniendo en cuenta los millones de seres humanos que sienten estas fuerzas y llegan a interpretarlas, ¿merece la pena hacer esta pregunta? ¿Dudas de todo esto?